Una vez más, Dios les bendiga a todos mis amados hermanos y amigos que están escuchando esta transmisión. Hemos estado queriendo compartir un poquito la palabra del Señor con todos ustedes, ya que sabemos que en este tiempo hay mucha hambre y mucha sed de justicia, mucha hambre y mucha sed de la palabra de Dios. Y eso viene de parte del Señor. El Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y realmente yo he entendido y comprendido que no solamente el ser humano casi por lo regular siempre, el momento en el que principalmente se despierta esa hambre y esa sed de Dios es cuando hay algún sufrimiento, cuando hay alguna adversidad, cuando hay algún problema en su corazón. Y precisamente por esa razón es que el Señor se preocupa, y eso lo vamos a mirar hoy a través de la palabra de Dios en este momento. Ya que alguien me dijo por ahí, me dijo que yo con este mensaje que voy a predicar hoy me bastaba para hacer llorar a todo el mundo por la extensión o por mi forma de predicar, ¿me entiende? Extensa, larga, porque quizá me gusta dedicarle mucho tiempo a la palabra de Dios. Y me decía eso: tú con el texto Jesús lloró, con ese haces llorar a mucha gente por el tiempo que te tardas. Pero hoy no, hoy mi deseo no es hacer llorar a la gente, hoy mi deseo es más bien traer esa palabra de consuelo a todos aquellos que de alguna manera están sufriendo por una o por otra circunstancia. Y quiero hacer una lectura aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 11, en el versículo 31 en adelante, y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los discípulos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde la pusiste? Le dijeron: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el verso 35 dice: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Vamos a hacer una corta oración para poner esta palabra, para ponernos nosotros en las manos del Señor y poder ministrar lo que Dios quiere que ministremos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús me pongo en tus manos y pongo en tus manos a cada oyente, Padre, que está en este momento, Señor, escuchando tu palabra, Dios. Ruego, Padre, que muchas personas de las que están mirando, Padre, sean consoladas a través de tu palabra. Todos aquellos que estén sufriendo, Dios mío, la adversidad, Padre Santo, en esta vida, Señor. Te ruego, Dios mío, que seas tú, Padre Santísimo, glorificándote, Señor, en su vida, Padre. Y que una palabra de consuelo reciban hoy en sus corazones, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre maravilloso y precioso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy vamos a meditar sobre el tema: la actitud de Jesús
ante el sufrimiento. Aquí miramos, yendo directamente a la palabra del Señor, aquí miramos la situación que vivió Jesús cuando su amigo Lázaro murió. No voy a entrar al tema desde el principio, cuando el Señor le dio a sus discípulos más bien la información de que Lázaro había muerto. No. Vamos a ir más bien más adelante. Vamos a ir al momento cuando Jesús llega a Betania. Y cuando Jesús llega a Betania, Marta fue la primera que escuchó. Marta, la hermana de Lázaro, fue la primera que escuchó que Jesús había llegado a Betania. Y fue la primera que salió corriendo a recibir a Jesús. Y me llama la atención que cuando Marta sale y encuentra a Jesús, dice la palabra del Señor que lo primero que Marta le dijo, dice en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante el reclamo, vamos a decirlo así, de Marta? ¿Qué fue lo que el Señor le contestó a Marta? La actitud de Jesús fue darle a Marta una palabra de confirmación, una palabra que confirmara su fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos una fe que en ciertos momentos nos hace dudar del Dios a quien nosotros servimos. Nosotros sabemos y entendemos que Dios es todopoderoso. Nosotros sabemos y entendemos que Dios es omnipresente. Que Él puede estar allá, puede estar aquí. Él no necesita acercarse a un lugar para hacer una obra, no. Él desde el lugar donde esté, Él puede hacer una obra. Y lo demostró muchas veces, que no necesitó ir al lugar donde estaba la necesidad para hacer una obra. Pero Marta le estaba diciendo: si hubieses estado aquí. Eso nos dice que Marta había cosas que no entendía y que no sabía de lo que es Jesucristo, de los atributos de Dios. Porque ella sí entendía quién era Jesús. Por ejemplo, en el versículo 27, Marta se lo dice. Después de que Jesús le da la palabra, ella se lo dice y le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. O sea que sí sabía quién era Jesús. Pero no recordaba todos los atributos que Jesús tenía, que Dios tiene. Y por esa razón se encuentra diciéndole aquí: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces es cuando Jesús tiene que responder. ¿Y qué le responde el Señor? Jesús le dijo en el verso 23: tu hermano resucitará. Y vuelve Marta a decirle: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y entonces ahí viene la palabra de confirmación de parte de Dios, que le dice, Jesús le contesta y le dice en el verso 25 y 26: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace la pregunta: ¿crees esto? Entonces como que la situación cambió en Marta. Y es cuando ella le contesta ante esa palabra de confirmación, esa palabra donde Dios está confirmando su fe. Ella reacciona de manera diferente.
Y entonces cuando le contesta al Señor, él dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a este mundo. Ese fue el suceso con Marta. Pero ahora lo que leímos, Marta viene y llama a María y le dice, el maestro está aquí y te llama, ven. María estaba con todos aquellos judíos y con todo aquel pueblo que dice la escritura que estaban llorando, todos estaban llorando, dice el versículo 28 y 29, dice, habiendo dicho esto fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando oyó se levantó deprisa y vino a él. ¿Y qué fue lo que hizo María cuando llega a Jesús? Lo que ella hace es que llega y se postra a los pies del maestro. Dice el verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras que le dijo Marta a Jesús, ahora se las estaba diciendo también María. Quizás hoy en este tiempo que estamos pasando, una situación difícil, muchísima gente ha menguado en su fe y se ha olvidado quién es el Dios viviente y cuáles son sus atributos, cuál es la capacidad que Él tiene de hacer cosas. Y ante el sufrimiento, quizás mucha gente está diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no te has acercado a nosotros? ¿Por qué nos abandonaste? Y eso es normal, no estoy criticando eso es normal dentro de lo que es la debilidad del ser humano. Pero lo que quiero mostrar es de qué manera el Señor reacciona, cuál es la reacción de nuestro Señor Jesucristo ante las necesidades del ser humano. Cuando Él mira a María que está postrada, dice, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cuál fue la reacción del Señor? Dice el verso 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió, dice la palabra del Señor. Dos cosas pasaron ahí. ¿Qué sucedió? Dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se da cuenta que todos estaban llorando. ¿Usted ha estado en algún lugar donde ha habido una defunción? Yo he pasado por muchas. Y cuando yo veo el llanto desgarrador de toda la gente, muchas veces yo he querido detenerme, yo he querido detener mis lágrimas. Y muchas veces no he podido. Porque es algo natural del ser humano el sentir compasión por los demás. Y en eso me doy cuenta que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque lo más anormal que pueda suceder es ver todo un pueblo llorando y que uno no sienta nada. Que nuestro corazón no se quebrante. Eso no sería normal. Y aquí estamos mirando. Lo primero que estamos mirando que sucedió, dice que cuando Jesús miró a María y a los judíos que la acompañaban también, que todos estaban llorando, dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué significa esa palabra se conmovió? Primeramente, estaba buscando por qué Jesús se conmovió, qué es lo que significa esto.
Y lo que yo puedo encontrar es que Jesús tuvo una profunda emoción. La palabra que se usa del griego para decir se conmovió, o sea, el significado de la palabra en griego, denota dos cosas. Denota una profunda emoción, o sea, una profunda tristeza de parte de Jesús. Pero al mismo tiempo denota un enojo también. O sea que al mismo tiempo que Jesús estaba llorando, Jesús estaba molesto. Y hay veces que se llora de tristeza y hay veces que se llora de rabia, de enojo. ¿Por qué estaba enojado el Señor? ¿Sabe por qué estaba enojado el Señor? Por la desdicha que produce el pecado, Satanás y la muerte en el ser humano. Imagínense, él siendo hombre y siendo Dios al mismo tiempo, teniendo las dos naturalezas. Como Dios, él sabía que el plan de Dios era que el hombre no muriera jamás y que el hombre no sufriera a causa del pecado, sino que el hombre se hubiera mantenido constantemente, por siempre, ahí en el huerto del Edén, teniendo una buena comunión con Dios y comiendo de todos los árboles que estaban en medio del huerto. Pero él entendía que por causa del pecado, el hombre había tenido que ser expulsado del huerto del Edén. Y por esa razón es que Jesús sintió un gran enojo al mirar de qué manera aquella gente estaba sufriendo por culpa de ese pecado. De qué manera Lázaro inclusive había muerto por causa del pecado. De qué manera Satanás se enseñorea muchas veces de los seres humanos y hace lo que por naturaleza él viene a hacer: a engañar, a matar, a destruir. Y eso le enoja a Jesús. Y por esa razón Jesús estaba llorando. Al mirar a aquella mujer postrada de rodillas a sus pies, verla llorando y ver llorando a todos aquellos judíos, era imposible que él no sintiera nada. Por esa razón es que él se estremeció en el espíritu y se conmovió. Al mismo tiempo que tuvo una gran tristeza, al mismo tiempo sintió aquel enojo por la situación que estaba mirando. Pero no solamente eso sucedió, sino que dice la Biblia que después de que se estremeció y se conmovió en el espíritu, dice el verso 34, y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice el verso 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. O sea, unos pensaban que estaba llorando por el amor que le tenía a Lázaro. Él no amaba solo a Lázaro, él amaba a todos los que estaban llorando. Él no ama solamente a unos, no. Que mucha gente piensa eso, que porque son ricos, que porque son poderosos, que porque tienen una posición especial en la política o donde quiera, porque Dios los ama. No, no. Dios ama a toda aquella persona humilde. Dios ama a toda aquella persona, bendito sea el nombre del Señor. No importa que no tenga ninguna posición, no importa que no tenga ni un 5 en su bolsa, bendito Dios. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Sabe por qué Jesús lloró? Lo primero que Dios muestra cuando Él llora en ese momento es porque Él muestra la compasión ante el sufrimiento humano. Él se conmueve ante el sufrimiento humano. Esa fue la razón por la cual Jesús lloró. Fue la primera razón. Vuelvo a repetir, como Dios,
Él podía entender, gloria al Señor, y podía molestarse al ver el resultado del pecado, de las acciones de Satanás y de las acciones de la muerte. Pero como ser humano, Él era un perfecto ser humano. Y como ser humano, Él, vuelvo a repetir, era como nosotros. Y le vuelvo a repetir. Si usted quiere entender lo que Jesús sintió ahí, cuando usted vaya a despedir a una persona que ha pasado a mejor vida, cuando a usted se le muera un ser amado, un ser querido, su hermano, su tío, su papá, su mamá, su abuelita, cuando usted vaya a ese lugar y comience a sentir, cuando usted vea a la demás gente llorando y usted comience a sentir, aunque quiera soportar y quiera detener las lágrimas y usted no pueda, entonces usted podrá entender en ese momento exactamente lo que sintió Jesús. ¿Por qué Jesús ya no pudo soportar y por qué comenzó a llorar? Él comenzó a llorar porque Él tiene compasión por el sufrimiento de los seres humanos. Por esa razón. Y yo quiero terminar esto diciéndote, ¿sabes? Si yo te preguntara hoy, ¿tú crees que Jesús todavía llora? ¿Tú crees que todavía tiene compasión? ¿Tú crees que todavía se preocupa por aquellas personas que están sufriendo? ¿Tú crees que Jesús ahorita mismo está llorando por todas aquellas familias que perdieron un ser querido a través de esta pandemia? Que eso fueron miles. Incluyendo pastores, incluyendo evangelistas, incluyendo personas que servían a Dios, así como Lázaro. ¿Tú crees que Dios todavía tenga compasión por su pueblo? Porque quizás haya muchas personas que no alcanzan a entender esto y que puedan decir, ¿por qué murió siendo pastor? ¿Por qué murió siendo una persona que predicaba su palabra? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué si iba a la iglesia, si servía a Dios, por qué murió? ¿O por qué se enfermó? ¿Por qué se contaminó? Ese es el resultado de una persona que ha perdido la noción de lo que es una verdadera fe en el Señor. Primero porque nosotros entendemos, que Dios es soberano y que Él puede hacer lo que Él quiera. Segundo, porque nosotros sabemos que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y que somos llamados a no entristecernos igual como las demás personas que no tienen esperanza, sino que nosotros tenemos que entender que cuando una persona que ha servido a Cristo durante toda su vida muere, no muere en realidad, solamente cae en un sueño. Porque esa persona no puede morir, porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel, dice, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero vuelvo a repetir, a veces la tristeza, a veces la frustración de no poder hacer nada ante estas situaciones, nos entristece, nos hace llorar, nos hace sentir mal. Quizás ahorita mismo usted esté pasando una situación difícil. Quizás usted tiene un familiar ahí en el hospital muriendo, inerte, sin poder hablar, sin poder, en estado de coma. Y quizás usted está ahí sufriendo y llorando por esa persona.
Es a usted al que Dios le está diciendo, es a usted, a usted que ha perdido su ser humano, un ser querido, es a usted al que Dios le está diciendo: yo tengo compasión de ti, yo no me he olvidado de ti. Es a usted al que Dios le está diciendo: yo sigo siendo el mismo ayer, hoy y siempre, sigo siendo el mismo Dios. Es a usted al que le está recordando que Él no ha perdido la compasión por sus hijos. Él siempre tiene compasión, especialmente por su pueblo, aquel pueblo que le sirve, aquel pueblo que le ama, aquel pueblo que ha dejado, que ha sido capaz de dejarlo todo, aquel pueblo que no es como Judas, que cambia a Jesús por un bote de cerveza, que vende y entrega a Jesús por unas cuantas monedas de plata o de oro, que no cambia a Jesús simplemente por la diversión, por aquello que le genere placer. Dios tiene compasión de su pueblo. Y no solamente de su pueblo. Dios tiene compasión de aquellos que, como dije en otra ocasión, que con un corazón contrito y humillado buscan a Jesús. Sí. Y que Él los está mirando, que están pasando por el valle de sombra de muerte, que están pasando por situaciones difíciles. Dios está ahí contemplando. Dios está ahí mirando tu corazón y sabe lo que está haciendo. Como ser humano, si estuviera en esta tierra, Él estaría llorando. Pero como Dios, bendito sea el nombre del Señor, Él está mirando qué es lo mejor para ti. Cómo mostrarte su compasión, cómo mostrarte su amor por ti. Lo único que tienes que hacer, lo único que tenemos que hacer es continuar confiando en Él. Lo único que tenemos que hacer es seguir sirviéndole a Él. Mira todas las cosas que vienen a este mundo. Ahora ya nada está oculto. A través de las redes sociales te puedes dar cuenta de hacia dónde va este mundo. Y quizás te afliges. Y quizás vas a llorar. Quizás te vas a dar cuenta cuántos van a llorar porque la maldad se va a multiplicar. Porque el amor de muchos se va a enfriar. ¿Cuántos padres van a llorar por sus hijos? Porque se ha acabado el amor de hijo hacia el padre. Y han caído en una rebeldía que aunque el padre, la madre les hable lo que les hable, no hacen caso. ¿Cuántos padres van a estar llorando por esa situación y sufriendo por esa situación? ¿Cuántos esposos van a estar llorando porque han perdido a sus esposas? Porque alguien vino y les enjuagó el oído, amándolas y yéndose del hogar, abandonando a sus hijos. ¿Cuántas mujeres van a estar llorando? En viceversa, al mirar al esposo que se van de la casa, que se emocionan con otra persona y dejan su hogar, y ellas amándolos, y ellos abandonando a sus hijos y abandonando su hogar. ¿Cuántas familias no van a estar llorando por esa situación? ¿Y tú crees que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Tú crees que a Dios no le va a doler?
¿Tú crees que a Jesús no le está doliendo todo lo que está mirando ahorita de lo que está pasando en el mundo entero, de ver a tantísimas personas sufriendo? ¿Tú crees que Él está ajeno a eso? No. Si Él estuviera en esta tierra, Él estaría llorando por ti, llorando porque te ama, porque tiene compasión de ti. Por eso la iglesia tenemos que vivir orando, porque la misma compasión que hay en Jesús, la misma compasión debe de haber en la iglesia para interceder delante del Señor. ¿Qué hizo el Señor aquí con Lázaro? Lo resucitó. Mostró que Él tiene poder para resolver cualquier cosa, aún en cuestiones de la muerte. Entonces, si Dios ha tenido el poder para resucitar a una persona que tenía 4 días de muerto, yo te pregunto, ¿no tendrá poder para resolver tu problema? Para cambiar la mente de tu esposa, para cambiar la mente de tu esposo, para cambiar la mente de tus hijos, para cambiar la situación que te está haciendo sufrir. Solamente visualiza a Jesús ahorita. Solamente piensa, si fueras tú el que como María estuvieras a sus pies arrodillado, llorando, que así es como tenemos que pedirle al Señor, así es como tenemos que clamarle al Señor, llorando, gimiendo, diciéndole al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Y cuando tú le pides de esa manera, es cuando Él reacciona. En otras palabras, hay que tocar con nuestras actitudes, con nuestras acciones, el corazón de Dios. Yo te invito para que en este momento hagamos una oración. Si tú no estás pasando por alguna situación, te unas conmigo para hacer una situación por los que sí están pasando. Si tú eres una persona que tiene compasión por los demás, yo te invito a que te unas conmigo y oremos por la situación que está pasando muchísima gente, incluyendo muchos de nuestros hermanos espirituales. Oremos al Señor para que sea Dios glorificándose. Bendito Dios Todopoderoso, Padre amado, en este momento, Dios mío, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, oh Dios de la gloria, Señor, rogándote, pidiéndote, Dios mío, por todos aquellos, Padre Santísimo, Señor, que en el mundo entero, Padre, están sufriendo, Dios mío, por las mismas causas, oh Dios de la gloria, por causa del pecado, por causa, Dios mío, de las acciones de Satanás, por causa de la muerte, oh Dios del cielo, Señor. Padre, sabemos que tú estás indignado, Dios mío. Sabemos que tú estás, oh Dios de la gloria, Señor, sintiendo pesar, una tristeza profunda por lo que está pasando, Dios mío, en el mundo entero, Señor. En este momento, Dios mío, así como María, Padre, nos humillamos delante de ti, oh Dios de la gloria, rogándote, Padre, pidiéndote, Dios mío, Señor, por todo aquel, por toda aquella, Padre, que está sufriendo, por aquel hijo que está llorando, Dios mío, por el abandono de su padre, el abandono de su madre, Señor. Por aquel niño, Dios mío, Señor, que no entiende, Dios de la gloria, los problemas, las situaciones que muchas veces causamos los adultos, oh Dios del cielo, que se pregunta 1000 veces ¿por qué, Señor? Hoy en el nombre de Jesús, Padre, los ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos niños que están pasando hambres, a todos aquellos niños que han perdido su hogar, oh Dios del cielo, Señor. A todos aquellos, Padre, que están llorando con una razón, Padre, grande, mi Dios eterno, Señor. Rogamos, Dios, que seas tú compadeciéndote de cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús,
No por nuestros méritos nos acercamos a ti, Padre amado, sino, Dios mío, Señor, por el sacrificio, el único sacrificio que fue, Dios mío, acepto delante de tu presencia, Padre, de aquel Cordero Santo, de aquel Cordero puro, de aquel Cordero, Dios mío, aquella sangre, Padre, limpia, Señor, que fue ofrecida, Padre, delante de tu presencia, Dios del cielo, en la cruz del Calvario, Padre. Te pedimos, Señor, por ese sacrificio santo, que seas tú, Padre Santo, glorificándote en la vida de aquellos que están sufriendo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, y te rogamos que tengas misericordia de este mundo, Dios mío, de los que estamos aquí, Padre Santo, Señor, y te glorifiques, oh Dios del cielo, como te glorificaste en la casa, Dios mío, de Lázaro, de Marta y de María. Que te glorifiques en nuestros hogares, que te glorifiques en nuestro matrimonio, que te glorifiques en nuestras familias, Señor, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestro país, oh Dios de la gloria. Que te glorifiques, Padre Santo, en medio de tu pueblo, Padre, que se humilla delante de tu presencia, mi Dios amado. Delante de ese pueblo que es capaz de estar de rodillas a tus pies, oh Dios, gimiendo y llorando, Padre Santo, aleluya, por misericordia, Padre. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos oyes, oh Dios. Gracias por tu bondad y tu misericordia, por dejarnos un día más, Padre Santo, para poder pedir, para poder rogar, Señor, por aquellos que tienen necesidad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Bueno, hermanos y amigos, a todos los que han estado en esta transmisión, que Dios les siga bendiciendo y que Dios siga confortando su corazón, que Dios siga consolando a través del Espíritu Santo, que es la promesa de Jesús. Cuando Él se fue, les dijo: enviaré al Consolador, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. Que sea el Consolador enjuagando toda lágrima de los ojos de ustedes y resolviendo cada situación y cada problema que ustedes estén pasando. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Su servidor, Antonio Simón, pastor de la iglesia Visión Cristiana aquí en Houston. Que Dios les guarde.